vea completamente en el curso, ¿sí? A ver, espérenme un momento. A ver, vamos a empezar a que se comparta, ¿sí? Que se vea totalmente en la pantalla, ¿sí? Ahora sí. Bien, entonces, a ver, me van avisando ustedes si se está viendo. Ya mismo se debe, sí, ya debe estar viendo. ¿Se me confirman, por favor, si se está viendo correctamente la diapositiva? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar ya formalmente la clase 5 del curso Redacción de Documentos Administrativos, ¿verdad? Gracias por ahí, me anuncian en el chat que está todo correcto y gracias por eso, ¿sí? Porque eso me tranquiliza, seguir con el curso. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, quien está pues gustosa acompañándole en estas 5 sesiones en vivo. Hoy tocaremos documentos de actos de la administración pública. En este caso, la resolución, que es un documento al que llamamos documento máximo, ¿no? De una institución pública. Ahora, de hecho que existen mucho más cuando la institución forma parte de los poderes del Estado, que sí se emiten leyes y tiene que salir pues en el diario oficial del peruano, sí. Entonces nos referimos a las instituciones que dependen de estos organismos, ¿no? Como son los ministerios, como son los órganos dependientes como instituciones educativas, quizá un hospital. Entonces, estos también emiten algunos documentos a los que llamamos máximos, ¿no? Como tales, tienen que siempre aprobar algún procedimiento y como tal, pues tienen la resolución para esto. Hemos tocado ya anteriormente en la clase 1 algunos fundamentos principales para poder redactar, entre ellos la ortografía y la gramática, muy importante, y considerar también que si no manejamos una buena redacción, o sea, con mucha experiencia de redacción, procuremos que nuestras oraciones sean cortas, ¿ya? ¿Para qué? Para que sea mucho más pausada la lectura y por lo tanto también mejor entendible, ¿no? Luego hemos hablado ya de la clasificación de esto y hemos ido viendo un poco en cada una de las siguientes clases. En la clase 2 hemos hablado de los documentos de petición administrativa, como son la solicitud y la carta en su mayoría, ¿no? También un informe puede solicitar, con un oficio también puede solicitar, sí, pero cuando los más comunes son la solicitud y la carta, ¿no? Y que son utilizados también a nivel personal, es decir, no solo institucional, ¿no? Pero como lo diriges a una institución, se convierte en parte de ella de todas maneras. Luego hemos visto los documentos de petición administrativa, perdón, los documentos de uso interno, en este caso en una institución, o de comunicación externa también, el oficio y el memorial, ¿ya? Luego hemos visto en la clase 4 los documentos de actos de administración propiamente internos, que estos son en su mayoría, porque hay muchos más que esto, el memorándum y el informe. Y hoy veremos este documento tan importante en la redacción de la institución pública y digamos que es un poco el más tedioso en la fundamentación, porque recordarán que todo documento tiene una parte del cuerpo donde debes explicar lo más conciso posible y también lo más entendible el mensaje principal, ¿verdad? Que siempre se coloca en una parte de los metadatos como es el asunto, sí. Pero ¿qué pasa en la resolución particularmente, no? Y suelen tener aquí, sí, porque como están fundamentados de muchas normas legales, suelen tener oraciones un poco más largas, pero vamos a ver por qué en esta sí se acepta y sí sugerimos que, bueno, no hay modo que hacer, tenemos que usar las soluciones largas. ¿Por qué? Porque cada norma que uno menciona, la menciona acompañada del nombre de la norma y a veces hasta de la fecha, o avisando también con ella que es una actualización de otra norma precedente, ¿sí? Entonces esto hace que nuestra explicación de específicamente estos fundamentos sean un poco más largos, ¿no? Tienen unos signos de puntuación también un poco diferentes a los comunes que tenemos nosotros, ¿no? En los diferentes documentos. Vamos a ver entonces de qué se trata cada uno de estos. Vamos a hacer énfasis acá en lo que respecta a los actos administrativos. Tenemos que explicar un poquito esto porque en base a esto es que se realiza en este caso, una resolución, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿A qué nos referimos, pues, de los actos administrativos, ¿no? Los actos administrativos son fundamento de un proceso,
de un proceso no solamente interno, sino que a veces tiene que ver o se involucran varias instituciones para este acto administrativo, ¿no? Entonces son base en este caso las resoluciones para finiquitar estos acuerdos, para aprobar lo que al final tenemos que concluir. Es decir, por ejemplo, una persona, un área que es un área educativa, por ejemplo, una secretaría académica, y tiene que informar que hay matrículas especiales, hay matrículas extemporáneas, que alguien está viniendo después de 2 años a volver a estudiar y se convierte en un reingreso, algunos vuelven a estudiar, pero el mismo ciclo porque repiten todo el ciclo, entonces será un repitencia. Entonces, estos casos que son especiales y que no son muy comunes, se tienen que aprobar, es decir, tenemos que analizar, estudiar el expediente y ver si legalmente corresponde aprobar ese trámite. Pero como en una institución educativa, por más jerarquías que tenga ahí, delegadas, no pueden cada una tomar decisiones. Siempre esas decisiones mayores las toma el cargo máximo, ¿no? Que en este caso en una institución educativa es el director general, ¿no? En una institución de salud, pues será el director médico, ¿no? Y así cada una tendrá su propia jerarquía máxima y ellos son los que tomarán las decisiones finales y en base a documentos como este que son las resoluciones, ¿no? Entonces se necesita analizar este informe quizá de eso, donde explica qué es lo que solicita, con qué documento lo fundamenta, cuál es la norma legal que me indica que sí se puede realizar este procedimiento y cómo se va a realizar, ¿no? Y se le pide mediante un fundamento que está de todas maneras puesto en un informe a la alta dirección a que lo apruebe con resolución directoral, ¿no? Entonces, los actos administrativos dentro de la gestión pública, en este caso, son decisiones formales, ¿sí? Mediante los cuales, pues, esta autoridad máxima ejerce sus funciones y competencias. Le compete decidir sobre actos o sobre procedimientos académicos, sí, porque pertenece, es director general de una institución educativa. Le compete decidir de repente la compra, el abastecimiento de vacunas, pues sí, porque será aquí la jerarquía mayor encargada para esto, ¿sí? En el Perú, en caso para las compras la realiza a través de procedimientos con la OCSE, ¿no? Entonces ellos son los encargados de resolver y aprobar de que este va a ser nuestro proveedor. Entonces aprueban de esa manera con una resolución. Pero todo este procedimiento se convierte en un acto administrativo, ¿no? Y van a quedar siempre documentados. El procedimiento queda documentado, procedimiento previo antes de la aprobación, queda documentado en una variedad de documentos que van a formar parte del procedimiento. Pueden ser informes, pueden ser oficios, puede ser alguna directiva especial, ¿no? Puede ser algún memorándum también, a veces pasa que también se convierte un memorándum como un fundamento, ¿no? Entonces, todos estos documentos se convierten en fundamentos para este procedimiento y finalmente aprobarlo, ¿no? Siempre deben estar pues con una redacción clara, tiene que ser muy preciso en los datos que se coloca dentro de ello y conforme siempre a la normativa vigente, ¿sí? Así que un acto administrativo es todo, en todo caso, declaración de voluntad, ¿no? Declaración de juicio también podemos decirlo, o conocimiento emitido por una entidad administrativa, en este caso pública, ¿no? Siempre en ejercicio de sus funciones, no puedo aprobar algo en lo que no me compete, en lo que no está relacionado con mi función, ¿no? De pronto quiero aprobar que se instale un programa médico dentro de mi local, donde tengo la jurisdicción como director general de una institución educativa. Pues no me corresponde, ¿verdad? Por más que tenga de repente la carrera y especialistas dentro de ella, no puedo autorizar que se instale un centro médico dentro, ¿no? De repente para hacer campañas a la comunidad y apoyarlo como labor social, no me compete. No soy especialista, en este caso mi institución educativa no le compete autorizar la instalación de una institución, en este caso de apoyo médico, ¿no? No, eso le compete en este caso a las direcciones regionales de salud, ¿no? Y otras instancias, como el Ministerio mismo de Salud, ¿no? Entonces, por más que tenga yo las instalaciones, tenga protesistas de repente dentro de ello,
estos que hacen labor de prótesis dental, ¿no? Y son expertos en esta materia, sí, pero no me compete a mí autorizar esto. Y tendré que dirigirme a la entidad, en este caso, que tiene esta competencia, que tiene estas funciones, ¿verdad? Entonces siempre está claro tomar las decisiones y autorizarlas en base a lo que compete a mis funciones, ¿sí? Bueno, siempre se producen efectos jurídicos individuales y generales. Siempre dentro de los actos administrativos hay decisiones que tomar, hay procesos que decidir, ¿no? Hay que ejecutar de repente algunas acciones legales y nos respaldamos con esto. Entonces hay que pensar también en algunas características generales que deba tener estos actos administrativos. Uno es que es emitido siempre por una autoridad competente, ¿sí? Alguien que tenga realmente esas funciones. Se expresa siempre por escrito. Todo acto administrativo tiene que estar escrito tiene que estar escrito, tiene que estar documentado, ¿sí? Y tiene que tener además un sustento legal, ¿verdad? ¿Produce también efectos jurídicos obligatorios? Sí, porque es parte de tu función legal. En la institución pública se tiene eh, mucha énfasis a lo que cada uno realiza, ¿no? No puede incluso opinar sobre otra función, ni siquiera opinar sobre otra función porque puede caer en invasión de funciones de otra área, ¿no? Y esto puede ser incluso hasta penado o procesado, ¿no? Bueno, también produce, como todo procedimiento, como este mucho más también, forma parte de un efecto jurídico obligatorio que cumplir, ¿no? Y busca también satisfacer el interés público. Recordemos que todos los que estamos involucrados en una institución pública, ¿no? Desde el personal de limpieza operativo, el personal administrativo, los personales de apoyo, coordinación, jerárquicos y la más alta autoridad, todos son servidores públicos. Y por lo tanto, cada procedimiento que hacen es para poder satisfacer a este interés público, a estos usuarios que buscan un servicio particular, ¿verdad? La resolución en este caso es la forma escrita más común para resolver estos actos administrativos. Pero vamos a ver de todas maneras algunos otros documentos que también son de actos administrativos. En este caso, tenemos acá un cuadrito que nos explica muy bien cuáles son los actos administrativos más relevantes que se encuentra, de hecho que se encuentra la resolución como instrumento oficial también, pero tenemos otros, ¿no? Siempre la autoridad máxima decide, aprueba, autoriza, sanciona o dispone, nada más, ¿no? ¿Y cuáles son estos documentos? Aquí en el cuadrito nos va a ayudar, ¿no? De hecho que también son algunos, puede haber un poco más que estos, pero tenemos lo que les había dicho, la resolución, por ejemplo, ¿no? Cuya definición podemos decirle así que es un documento de todas maneras administrativo, que forma parte de, mediante el cual pues una autoridad máxima siempre, emite una decisión formal, ¿no? Sobre un asunto específico. Y tratemos pues que sea realmente un asunto específico. No tratemos de poner 2, 3 asuntos en uno. Se puede poner un asunto específico, pero que beneficie o que autorice un mismo procedimiento para diferentes personas, sí, también se puede hacer, porque es un mismo asunto, es una sola decisión, pero que le afecta o beneficia a varias personas. También se puede proceder en una resolución. Entonces, la finalidad será, pues, tomar decisiones, aprobar, autorizar, será sancionar, será disponer acciones de efectos jurídicos, y esas serán justamente las palabras que se utilicen dentro de las decisiones, dentro de la parte del documento donde se toma la decisión. Un ejemplo de ello podemos decir resolución directoral que aprueba una comisión de servicios, ¿verdad? Hay personas que tienen que hacer alguna comisión de servicios especial, dura varios días, se tiene que realizar un apoyo, se tiene que preparar un proyecto especial para esto, y para esto pues se autoriza, se tiene que autorizar con una resolución directoral, en este caso si es un director, ¿cierto? El decreto, ¿qué es el decreto? Es un acto también normativo, siempre de alto nivel también, emitido por la máxima autoridad también, pero en este caso, ¿cuál es la máxima autoridad que emite los decretos? En este caso lo emite el Estado, ¿no? La autoridad máxima del Estado, en este caso representado por el Poder Ejecutivo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la finalidad de un decreto? ¿No? Reglamentar las leyes. Existe el decreto supremo, el decreto legislativo y otros más.
Por ejemplo, cuando se crea una ley, ahorita por ejemplo estamos con la ley de que aprueba que los CAS tengan su CTS y gratificaciones, ¿no? Y se va a lanzar la ley, bueno, está pasando por todas las instancias, pero luego de esto, no se va a poder ejecutar una ley si no sale su reglamento. Y justamente son los decretos supremos en su mayoría quienes reglamentan y establecen que ya se ejecute esta ley. Entonces establece esto, las disposiciones para dar el alcance general para reglamentar las leyes, para autorizar la ejecución de esta misma, ¿no? Por ejemplo, el decreto supremo que aprueba el reglamento de una ley, ¿no? Que es en su mayoría. También tenemos las ordenanzas, es una jurisdicción un poco distinta. ¿Cómo se define? Bueno, es una norma emitida, en este caso, por gobiernos regionales o gobiernos locales, llamados municipalidades, ¿no? Tienen carácter, claro, obligatorio en su jurisdicción. Por ejemplo, el alcalde de Lima, el alcalde de la municipalidad distrital de La Molina puede decir, estos son los lugares de acopio para recoger melaza, por ejemplo, ¿no? Y fuera de esto puede crear una ordenanza que diga se va a crear multa o se va a poner una multa si no lo dejan en los lugares de acopio autorizados, ¿sí? Uy, pero eso solo sucede en La Molina. San Borja y otro tiene otras modalidades de recoger su melaza, ¿no? Estas partes que botan para cuando uno poda los árboles o los arbustos, ¿no? Ellos manejan de diferente manera y sí tienen esa autonomía cada una de las municipalidades de crearlo y por eso es que cada una lanza sus diferentes ordenanzas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una municipalidad dice amnistía por cobranza de impuestos, ¿no? Y verán ustedes que las ordenanzas aprueban que se reduzca hasta el 0% de intereses o a veces menos del valor insoluto, es decir, si mi impuesto tengo que pagar por arbitrios 100 soles trimestrales, porque así es como se acostumbra a pagar, 100 soles trimestrales, pero ya he acumulado intereses porque debo desde 2023, ¿no? Pero esta ordenanza saca y dice que te perdonan todos los intereses. Y otra municipalidad saca donde te perdonan los intereses y además buena parte del insoluto, es decir, del precio base. ¿Sí? Y se puede hacer eso, profesora, sí, porque en este caso la municipalidad sí lo puede hacer sobre sus impuestos, en este caso a los arbitrios, pero no, por ejemplo, el impuesto de patrimonio predial. Ahí sí se puede reducir intereses, pero no reducir el insoluto, ¿no? Es decir, el precio base. ¿No? Entonces, por ahí es la ordenanza que aplica para algunos casos y otros no, porque no tiene jurisdicción sobre el cálculo del impuesto, el cálculo sí, pero no sobre los intereses del impuesto a patrimonio predial y su insoluto tampoco, ¿no? Entonces, necesita esto ser siempre revisado, ¿no? Y siempre conocer esto para saber que no te van a poder descontar más, ¿no? Entonces, la ordenanza municipal como ejemplo sería la que regula, por ejemplo, el comercio ambulatorio, ¿no? Algunas municipalidades crean lugares para que se instale el comercio ambulatorio. Otras dicen, no, imposible en este lugar, no, ¿no? Los centros históricos, por ejemplo, no se tocan para nada como comercio ambulatorio, pero sí tienen algunas ferias, ¿verdad? Y esto solo lo ordena, en este caso lo dictamina, ¿no? Siempre una municipalidad. Existen también los acuerdos. ¿Qué cosas son los acuerdos? Son actos administrativos que formalizan, en este caso, decisiones adoptadas por un órgano colegiado, ¿no? Un colegio profesional, por ejemplo, o quizá un acuerdo del Consejo Municipal también, es decir, un grupo que pertenece a la municipalidad, pero como órgano asesor, ¿no? Y aprueba también, puede aprobar un presupuesto anual, ¿no? Pero saben que el Consejo Municipal no solo está compuesto por personas que pertenecen a la institución, en este caso a la municipalidad, sino también tiene buena participación de la ciudadanía organizada, ¿no? A través de sus diferentes gremios o grupos que tenga, ¿sí? Entonces también existen estos acuerdos, están totalmente aceptados, ¿no? Como tal, como decisiones, incluso como parte de normas legales, ¿no? Existen también las directivas, ¿no? Documentos en este caso internos, ¿no? Que establecen lineamientos y procedimientos para una gestión administrativa, ¿no? Puede ser que el hospital María Auxiliadora que tenemos acá por la zona sur, ¿no? Que de pronto tenga
actividades que hacer por cada periodo. De repente el año lo divide en 2026, en 2026 1, 2026 2, ¿no? Y tenga muchas actividades que hacer durante el año, ¿no? Campañas, tengo que hacer visitas también a lugares institucionales para hacer despistajes, ¿no? Entonces son diferentes actividades que tiene que hacer en favor de la ciudadanía, ¿no? Y esto está de hecho calendarizado, ¿no? Y se anuncia con esto. Pero necesitamos crear un resumen de los procedimientos que se tienen que hacer y cómo realizarlos, ¿no? Pedir los permisos, por ejemplo, a qué entidad piden o qué oficina piden los permisos, quién maneja el calendario, quién maneja el merchandising quizá, y los horarios que se van a manejar, si se hacen las campañas de repente sábados o domingos en fuera del horario de trabajo, entonces se tiene que determinar también que se puede, en este caso, compensar con días de descanso, porque la institución pública no puede dar el pago por hora extra, ¿cierto? Entonces esto tiene que estar, ya están en las leyes, están en las normas legales, pero alguien tiene que dirigirlo, estos pasos, y resumirlos, ¿no? Para que esté mucho más claro, en este caso, para los que van a ejecutar estos programas, este calendario, estas capacitaciones o estas campañas, ¿no? Entonces se lanza una directiva, ¿no? Una directiva anual o semianual o trimestral, como decidan hacerlo, como decidan ordenarse, en este caso, en sus actividades. Entonces, de esta manera se orienta, ¿cierto? Y esta es la finalidad de una directiva, orientar, en este caso uniformizar la actuación de todo el personal. Como ejemplo podría ser la directiva, en este caso de campañas podrían llamarle directiva eh, de servicio social a la ciudadanía, ¿no? Y se instala en este caso para un hospital, puede ser, ¿no? Directiva también sobre el procedimiento del trámite documentario, sí, se puede determinar un resumen de trámites y decir cómo es que se realiza concretamente cada uno de ellos, requisitos, costos, a dónde va dirigido, qué tiempo se le atiende, ¿no? Y esto podría ser un resumen muy útil para esta ciudadanía que requiere tener concretamente cuál es el trámite que le conviene o que necesita y cómo proceder a ello, ¿no? Entonces, de esto se trata cada uno de estos documentos, ¿sí? Bueno, hablemos ahora, sí nos centremos ya en la resolución. A ver, cuéntenme ustedes, ¿alguna vez han escuchado hablar de la resolución o de algunos documentos que hemos mencionado? Vamos a retroceder un poquito para que puedan tener una idea. Aquí están: resolución, decreto, ordenanza, acuerdo, directiva. Cuéntenme, que estoy segura que tienen ya todos los micrófonos disponibles para poder participar. A ver, estamos varios aquí, aprovechemos esta última sesión, compartamos lo que deseen, opinen, pregunten, cuéntenos también su experiencia y a ver si me pueden resolver esto. ¿Quiénes de ustedes han tenido alguna participación o han recibido alguno de estos documentos por alguna razón? Llámese estudios, trabajo o algún otro tipo de trámite. A ver, cuéntenme cuál de ellos han recibido por lo menos, ¿no? O lo han visto que otras personas han recibido. De repente alguien de la familia, de su trabajo. A ver, chicos, están libres de participar, pueden ir levantando las manos. Tenemos aquí en sala a varios ya. Carolina, nos están participando por el chat. A ver, vamos a leerlos un poquito, ¿sí? A ver, nos cuenta por ahí Gaete, ¿no? Buenas noches, dice, yo terminé el examen hace poco rato, ¿se va a actualizar nuevamente ese listado? Seguramente, sí, no te preocupes. Ahí te respondieron, bien. Gaete también nos dice, gracias ya. Gloria dice, buenas. Profesora, por favor, compartir los modelos de memorándum del informe de la clase 4. Voy a coordinar, si no compartí todo quizá, y voy a actualizarme, ¿sí? En la directiva puede ser el caso de un club deportivo, claro que sí, un club deportivo también se organiza en sus actividades y puede lanzar directivas para el cumplimiento, por ejemplo, de actos disciplinarios, de horarios de entrada, qué hacer para no interrumpir una clase quizá, o para un club deportivo específicamente, claro, para poder ver cuáles son los horarios de entrada, cuáles son, de repente, si tienen por ahí algún lugar donde hospedarse, también a qué horas son los check-in o los check-out también, como suelen pasar, ¿no? O cuáles son las reglas generales, pues, que se pueden resumir en un documento. Ojo que todo club deportivo tiene su reglamento, ¿cierto? Pero
también puede preparar una directiva para poder esclarecer mejor el procedimiento dentro de ella, ¿no? ¿Qué más nos dice María Inostroza? Nos dice, buenas noches, sí, en mi institución educativa hacen RD para comisiones de evaluaciones, ¿no? Claro, cuando una institución pública siempre tiene momentos para evaluar, ¿no? Evaluaciones especiales de los estudiantes puede ser, pero también evaluaciones de las personas que van a integrar el equipo, es decir, que van a trabajar, ¿no? Los nuevos colaboradores, ¿no? Y se hace también esto y se preparan también resoluciones para aprobar a las personas que van a formar parte del comité evaluador, ¿no? ¿Qué más? Resolución de multa administrativa por botar basura en la calle, y lo hemos visto, ¿no? Sí, lo hemos visto cuando en este caso se sanciona como multa, se prepara un documento que apruebe esta multa también, ¿no? En este caso es una resolución. Marlene nos dice, yo tuve una resolución por demanda. Oh, sí, es un poco más delicado, ¿no? Porque siempre se toma decisiones, las decisiones finales a veces son las más difíciles, sí, porque son a veces sancionadoras para unas partes o determinantes ya y no hay vuelta atrás a veces para la decisión, pero dentro de una demanda pues siempre hay varios procedimientos y varias aprobaciones que hacer. Dentro de ellos siempre se participa con una o varias resoluciones, ¿no? Salió a nuestro favor, nos dice, felicitaciones y qué alivio, Marlene, así es. Marín Nostroza nos dice, no tenía bien claro de la RD, ahora sí, gracias, nos dice. Gracias a ti, María, por tu comentario. Muy bien, entonces, yo creo que hemos tenido algún conocimiento de algún documento como tal, ¿no? En este caso, la resolución. Bueno, entonces pasemos a la definición rápida, porque yo creo que ya estamos entendiendo de qué se trata una resolución. En este caso administrativa en todos los ámbitos, es un documento oficial, ¿sí? Es de todas maneras un documento oficial y es un documento máximo. ¿Por qué recalco esto? Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Mediante el cual, pues, una autoridad pública, en este caso, expresa una decisión formal, ¿no? Sustentada siempre, siempre, siempre en normas legales que incluso las tengo que poner dentro de esta resolución. Y también en antecedentes administrativos, tengo que explicar también cuál es el informe, el memorándum, el documento que antecede y que explica cuál es el fundamento para poder aprobar o de repente sancionar o disponer de lo que voy a poner dentro de mi resolución, ¿sí? Entonces siempre existe un antecedente y es justamente un documento, ya es otro documento que puede ser un informe generalmente, ¿no? En términos simples, pues diríamos, como dice aquí, la resolución es un documento que contiene una decisión final, en este caso de la autoridad administrativa máxima. ¿Cuál es la finalidad entonces? Y esto nos va a ayudar un poco a coger, a recoger qué verbos puedo utilizar, porque una resolución en la parte decisoria empieza siempre con verbos infinitivos, o sea, verbos que terminan en ar, er o ir, ¿no? Entonces, la resolución tiene como finalidad, en este caso, formalizar decisiones administrativas. Es decir, tengo por ahí incertidumbre en que si se realiza o no se realiza este procedimiento, y que si se puede o no autorizar la inscripción o la matrícula especial de este caso, ¿sí? O de repente necesito hacer junta médica para tratar un caso especial y recibirlo de otro que se autorice el ingreso de un paciente especial de otro lado, entonces también se autorizará con resolución, ¿no? Bueno, en este caso se formaliza, porque quizá ya las decisiones están previamente tomadas, en el caso de salud, a veces hay decisiones que se toman antes de si son emergencia y luego ya recién se realizan los documentos, ¿cierto? Otorgar también validez legal a una acción, ¿sí? A veces los diferentes jerarquías de una institución plantean sus planes de trabajo, ¿no? En las diferentes áreas donde trabajan, pues planean y dicen, bueno, yo soy el encargado de logística y este es mi plan de trabajo. Yo soy encargado de recursos humanos y este es mi plan de trabajo. Yo soy encargado del área de secretaría académica, pues este es mi plan de trabajo. Cada uno de esos planes de trabajo que tienen acciones dentro de ellos, tienen también calendarios que cumplir, se tienen que formalizar, en este caso se tiene que otorgar una validez legal. ¿Y cómo se le otorga una validez legal? En este caso, autorizándolos con una resolución directoral.
También se comunica, en este caso comunicar es una de las finalidades, comunicar disposiciones oficiales, ¿no? Entonces, ¿qué tal si se decidió? ¿Sí? En un artículo puedo poner que se decidió, se formalizó, se otorgó la validez de repente, y también se pide comunicar, ¿no? Se pide comunicar a quienes y mencionará pues cuáles son las instancias hacia dónde debe lanzarse esta comunicación. Establecer también derechos y obligaciones o sanciones. Dentro de ello, pues a veces establecemos que se sancione, ¿no? O se decide que se sancione, ¿no? Dentro de ello. O obligaciones quizá, ¿no? Compromisos también se establecen dentro de ello. Garantizar también la transparencia y en este caso el orden administrativo, ¿no? Sabiendo pues que estos documentos, como son parte de la institución pública, también se hacen públicos y se tienen que tener la oportunidad de ponerlos en un portal libre, ¿no? Y mucho más si es una instancia mayor como el gobierno central o el gobierno regional, ¿no? Los gobiernos locales sí, pues todavía no tienen estos grandes repositorios de resoluciones, ¿no? Todavía los tienen o en físico o algunos de ellos en sus propios drives de repente autorizados, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener antes de pasar por aquí ya mismo a la estructura, ¿no? Vamos a pasar en la estructura ya comenzando a resolver también que se elabora y se redacta una resolución, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué características? No puede carecer, acá es imposible que me equivoque en la formalidad, ¿no? Incluso puede hasta anularse una resolución por no presentar formalidad, ¿no? Entonces necesitamos seguir una estructura y un lenguaje técnico. Aquí sí se menciona terminologías técnicas, porque es justamente que se está resolviendo un procedimiento importante y va fundamentado también en un informe anterior, ¿verdad? ¿Qué más tiene? Pues tiene legalidad, ¿cierto? Porque se fundamenta siempre en normas jurídicas que siempre van a estar indicadas en el documento. Tiene claridad, sí, y no puede dejar de tenerla, ¿no? Porque debe ser comprensible y precisa. Pero profesora, si se utiliza mucha terminología técnica, ya no es tan comprensible, ¿verdad? Pero tenemos que en todo caso las personas que recibimos resoluciones comenzar a indagar, ¿no? Si no entendemos toda la terminología técnica, sino pues acudir, en este caso a los emisores, para que nos den explicación y tenemos el derecho a que nos explique cuál es la explicación de estas decisiones técnicas que se están tomando en el tal documento, ¿no? Entonces sí, tenemos derecho a la interpretación si no estamos en una jerarquía que nos permita entender esta terminología técnica, ¿sí? La autoridad, ¿quién es? En este caso es emitida por un funcionario competente, ¿verdad? Alguien que tenga, en este caso, autoridad para tomar decisiones. Si no tiene, en este caso, la facultad para tomar decisiones máximas, entonces no podrá emitir resoluciones, ¿sí? Es de carácter obligatorio su cumplimiento. En este caso, lo que está escrito ahí se tiene que cumplir. Pero si se equivocaron, bueno, puedo de repente objetar, ¿no? Pero en una primera instancia se tiene que cumplir porque ya está dado. Una vez que se emite y se emite con error, ¿no? Es decir, estoy dictaminando algo que no está correcto, bueno, el emisor en este caso caerá en sanción, ¿no? En una sanción administrativa y tendrán que entrar a un procedimiento como tal, ¿no? Pero mientras tanto el usuario tiene que cumplir, así es hasta que se observe y se anule con otra resolución. Y ahí es donde le decía, si es un documento máximo por jerarquía, entonces si necesito corregirlo, no lo puedo corregir con un informe, ¿no? Tengo que corregirlo con otra resolución. Es decir, requiere un análisis también para poder anular una resolución o dejar sin efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una autoridad la que lo emite y se tiene que dar cumplimiento y es exigible darle cumplimiento, ¿no? Tiene que tener una numeración correlativa. Todo documento tiene que tener una numeración y tiene que ser correlativo. No puedo perder en este caso y mucho más en una resolución esta correlación, porque puedo caer en duplicidad, puedo caer de repente en saltarme un número, y no es legal saltarme un número. Saltarse un número significa, uy, estoy dejando un vacío para que en cualquier momento alguien utilice ese número y dictamine, autorice algo fuera de fecha, ¿no? Y quizá quieren introducirlo. Entonces, esto no es legal. Entonces, por eso es que se pide la numeración correlativa y si no, caes
en un error administrativo, que si está a tiempo, pues podrías, en este caso, corregirlo o en este caso avisar, tomar aviso de que hay una numeración salteada y que se pide la anulación de esta numeración para no continuar, ¿no? Y se tiene que resolver pues con una resolución también, ¿no? Entonces, esta es la importancia de tener el orden también en las resoluciones, sobre todo de su emisión, ¿no? El lenguaje, bueno, vamos a resaltar el lenguaje, aunque sabemos que el lenguaje tiene que ser de todas maneras formal, ¿sí? Y técnico, pero considerar, por ejemplo, qué tipo de terminología en la persona al hablar. Nosotros cuando redactamos, por ejemplo, nuestro diario nos referimos hasta yo, ¿no? Cuando redactamos nuestra biografía, yo nací en el año tanto, en la ciudad de tanto, y me refiero a mí en primera persona cuando estoy redactando algo propio, ¿no? Estoy explicando algo que me ha sucedido. En este caso, la resolución se prepara, aquí está mejor, más comparativo, en tercera persona, ¿no? Y se debe evitar opiniones personales. No se puede poner opiniones personales dentro de una resolución, ¿no? No lo puedo poner mi persona opina, ¿qué tal? Mi persona resuelve, ¿qué tal? No, es en tercera persona como se habla, ¿no? No puedo tampoco caer en ambigüedades, no puedo poner que tal vez se decida o tal vez ocurrió esto, ¿no? O se supone o suponemos que sucedió así, tampoco porque una terminología muy ambigua, ¿no? O sea que no me es claro en la explicación. ¿Qué más? Las oraciones largas que se plantean, no por ser largas tengan que dejar de ser claras. Tenemos que seguir la hilación de esta oración larga y mantener su claridad y su precisión, ¿ya? El lenguaje coloquial nunca se utiliza, nunca. O por favor le pido que me ayude, ¿no? Ese es un lenguaje que no es del todo formal y no necesita ponerlos en una resolución, porque una resolución no es para solicitar nada, no es una petición, es una aprobación, ¿no? Hay que tratar de utilizar correctamente los conectores jurídicos, ¿no? Hoy en día, pues sabemos que cuando estamos hilando entre uno y otro, a veces solemos repetir la palabra que, y sí, es totalmente correcto que cuando sucedió esto, que mencionada la fecha, que luego de esto es totalmente aceptable, ¿no? Redundancias innecesarias, ¿no? Explicar nuevamente algo cuando ya lo explicaste en la primera estrofa está de más, ¿no? Más bien puede prestarse a dudas de lo que estás queriendo decir en tu documento, ¿no? Y la terminología, pues siempre, siempre, siempre va a ser administrativa, ¿sí? Acompañada de mucha terminología técnica también. Bueno, en la gestión pública, pues no podemos dejar de emitir estos documentos para poder garantizar, en este caso, la seguridad jurídica, ¿no? Dejar constancia también de lo que está escrito, de las decisiones que se están tomando, ¿no? Una mala redacción puede hasta confundir las decisiones, ¿no? Ahora, dentro de las clasificación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la resolución suprema, ¿no? Que es emitida en este caso por el presidente de la República y usada para decisiones de alto nivel nacional, ¿no? Porque lo está emitiendo en este caso el presidente de la República. ¿Qué más tenemos? La resolución ministerial, lo emite en este caso un ministro, ¿no? ¿Y para qué? Para poder regular asuntos propios de su sector, ¿no? Ministerial en este caso. Si necesitamos aprobar algo que tiene que ver con el tema nacional que hoy vivimos de hidrocarburos en el Perú, pues lo resolverá, lo autorizará o lo resolverá pues en una resolución, en este caso el ministro de Energía y Minas, ¿cierto? Que es en el Perú el que tenemos así. ¿Qué más? Existen las resoluciones viceministeriales, que en este caso está resuelta, está emitida por un viceministro, ¿no? Que trata temas específicos delegados. Sí, un ministro a veces no lo puede hacer todo, ¿no? Y se subdivide, ¿no? Se subdivide, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas se subdivide en electricidad, en hidrocarburos y otros temas más que trata este Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, cada uno de ellos serán los viceministerios, viceministerio de hidrocarburos, viceministerio de energía, y así cada uno, ¿no? Entonces, cada uno de estos viceministros también están con la facultad de poder
emitir resoluciones, que en este caso serían resoluciones viceministeriales. Las resoluciones directorales en este caso están emitidas por directores generales o por directores regionales, y dependiendo de esto existirá pues una resolución directoral regional o resolución directoral general, ¿no? Aplica en este caso en dependencias técnicas también y administrativas. Ahora, la resolución jefatural está emitida por jefes de oficina o unidades orgánicas. Pero ¿qué pasa si los jefes de oficina son independientes? Sí, si son independientes, entonces sí podrán emitir resoluciones jefaturales, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que son jefes, pero de áreas específicas y no tienen la capacidad de tomar decisiones a nivel institucional? Entonces no podrán emitir sus resoluciones por más jefe que sean, ¿no? Las resoluciones jefaturales, por ejemplo, se dan dentro de los ministerios, dentro de los gobiernos regionales, ¿no? Dentro de ellos sí existen jefaturas que toman decisiones a nivel de su jurisdicción. Veamos ya la estructura. Vamos a ver aquí, estructura. Por aquí les voy a mostrar solo a grosso modo para de una vez entrar en la parte práctica, ¿ya? Donde les vamos a explicar de qué se trata ya en el contenido, porque acá no se ve muy bien. Vamos a visualizar una más completa, ¿no? Pero lo que quiero recalcarles acá, está de hecho rodeado con colores, esta parte azul, rodeada con azul, esa es la que llamamos encabezado, ¿no? Y en ella tiene que estar el nombre de la entidad con su logotipo, el tipo de resolución, la fecha y el lugar de emisión, ¿cierto? Aunque va la numeración y también la denominación del año, ¿no? El Perú tiene su denominación del año actual, ¿no? Y luego va el lugar y la fecha. Puede llamarse, por ejemplo, resolución directoral número 045-2026-DRE, que es Dirección Regional de Educación, LIM, ¿no? De Lima, así se llamaba antes a la DREL, ¿no? ¿Y qué se señala acá? En este caso, en el encabezado, presentamos, en este caso, a la institución, ¿no? Quien va, en este caso, a autorizar o resolver algo, ¿no? Y luego viene, en la siguiente estructura, viene la parte de amarillo, que estos son los llamados vistos. ¿Qué son los vistos? En este caso señala, indica qué documentos, como informes, solicitudes, expedientes, dan origen a este acto administrativo que estamos aprobando dentro de la resolución. Su función va a ser, pues, un poco contextualizar el asunto, ¿cierto? Puedo poner, por ejemplo, vistos el expediente número 123-122-2026, el informe técnico número tanto y el memorándum número tanto, ¿no? Entonces sí, puede tener varios vistos también. Luego viene el considerando, ¿no? El considerando es la parte roja, es como el cuerpo de la carta, la parte fundamentadora de la resolución, ¿no? Incluye en ella un sustento legal, ¿no? Pueden estar mencionando, y hay que mencionarlo, leyes, reglamentos, directivas, ¿no? Todo esto está escrito ahí, cuáles son esas normas legales que me respaldan la decisión que se está tomando mediante este documento, ¿no? También se presenta en el considerando un análisis técnico y administrativo, ¿no? Y también argumentos que van a justificar la decisión, ¿no? Entonces, estos son, sí, se redactan, y acá viene pues lo que les había dicho, que no se utiliza, más bien aquí en las resoluciones se utilizan oraciones muy largas, ¿no? Pero no podemos perder por ahí el contexto de cada una de estas oraciones, ¿no? Se redactan en párrafos largos, sí, ¿no? Con lenguaje siempre formal y objetivo, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar que uno de los considerandos, ¿no? Pueden ser varios considerandos, ¿no? Que de conformidad con la ley número tanto, es competencia de esta dirección realizar o ejecutar tal cosa, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede considerar en cada uno de los párrafos que va en esta parte. Luego viene otra parte que se llama se resuelve, que acá lo estoy encerrando en marrón, ¿sí? Esta parte de se resuelve se divide en varias partecitas que puede estar esquematizada en varias decisiones que se están tomando, ¿no? Que tienen que ser de todas maneras en base a un asunto, ¿no? Puedo decidir que se apruebe la solicitud presentada por tal estudiante, ¿no? Sobre una matrícula extemporánea, por ejemplo, ¿no? Pero también puedo decir, se aprueba la solicitud tanto, pero también puedo en otro artículo decir que se publique,
¿no? En los portales de repente de la institución, y que se autorice la ejecución en la oficina tanto, ¿no? Unidad académica, secretaría académica, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo esto se tiene que mencionar en cada uno de los artículos que están puestos en la parte de se resuelva. En esta parte la redacción tiene que ser muy concisa, no hay que utilizar artículos numerados, que es lo que se recomienda, y los verbos con los que empiezan, en este caso, cada una de las autorizaciones aquí, son en verbo infinitivo, ¿no? Y son del modo imperativo, o sea, ya, aprobar. No es que quiero aprobar, sino aprobar directamente, autorizar, disponer, declarar, y ahí puntos suspensivos lo que voy a realizar, ¿sí? Siempre empezamos con ese tipo de palabras. Luego viene ya la parte final, ¿cierto? La parte final, que es la que está encerrada al final con lila, ¿sí? Que donde está una firma, pero hay unas palabritas previas a esto, ¿no? En esa parte se incluye una disposición para la notificación, ¿no? Que se decide también que se registre, que se archive también, y se tiene en esta parte final la firma, en este caso de la autoridad máxima, ¿no? Siempre, siempre con una posfirma también acompañada, que es el cargo y el sello institucional infaltable. Si es una autoridad máxima, tiene que tener su sello de todas maneras, si no, el documento es inválido. Hay que tomar en cuenta esto. Si recibo un documento de alguien y no me entregaron con sello, pues tengo que mencionar que le faltó el sello y estoy en todo mi derecho. Si me corresponde a mí recibir ese documento, tengo que mencionarlo con mucha más razón, ¿no? Porque quizá no haya posibilidad de regreso en esto. Bueno, entonces, sabemos pues que es uno de los documentos más importantes dentro de la administración pública, porque en este caso materializa las decisiones de una institución, ¿no? Y también de un Estado, ¿no? Su correcta, de todas maneras, elaboración va a requerir un conocimiento normativo, va a requerir una claridad en la redacción, ¿no? Y respeto también por la estructura formal, ¿no? Entonces, dominar este documento permite, pues, a toda persona que esté involucrada en la labor administrativa, sea asistente administrativo, sea jerárquico como secretario, como gestor público, siempre actuar con profesionalismo, ¿no? Eficiencia y responsabilidad, porque es un documento importante, es un documento que es una base legal, es ley, hay que darle cumplimiento como tal. Entonces tenemos que estar involucrados en su redacción, dentro de lo que puedo participar. Ojo, no quiere decir que todos los que estudien acá ya tienen que ser los únicos que van a redactar una resolución. Hay que ver si los que se ubican en la oficina adecuada para esto, ¿no? Se suele a veces redactar, bueno, hay una persona, si es que tenemos una asesoría legal, pues sí, esa persona se dedica a hacer esto, ¿no? Pero si no tenemos la asesoría legal, pues son las personas que participan en esta decisión, o son de repente alguna persona que tenga práctica en esto, quien ayuda y al final se revisa por la autoridad máxima, ¿no? Es como suele ocurrir. Bien, entonces vamos a ver, por aquí. Ya voy a compartir otra partecita, en este caso, a ver. Voy a poner compartir todo, ¿ya? Para que se vea. Dejar de compartir primero y de ahí voy a compartir toda mi pantalla para que se pueda ver el material y otros que de repente pueda abrir por ahí, ¿ya? Toda mi pantalla. Van a ver un efecto infinito que va a ser natural. Y ya, ahí está. Listo. Entonces vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Esto no, uno menos, sí. Ya, aquí está. Tenemos, por ejemplo, esta es una resolución directoral emitida, bueno, es un Word que por ahí rescaté, del año 2021, ¿cierto? El año 2021 en el Perú tenía una denominación, ¿no? Aquí lo voy a agrandar un poquito, ¿sí? Ya. La denominación es Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Y tal cual sale en el diario peruano que tenemos nosotros, que es el diario oficial donde están todas las normativas, en este caso a nivel de poderes, entonces tiene que escribirse. Ustedes dirán, pero acá dice año, ya empieza con mayúscula, bicentenario con mayúscula, ¿por qué? Perú, bueno, si se entiende que vaya con mayúscula, pues su nombre propio. Luego, independencia,
también con mayúscula. ¿Por qué cada una de estas palabras va en mayúscula? Porque así lo decidió el presidente de la República de aquel año 2021. Y habrá tenido su explicación, que era darle énfasis a cada una de estas. ¿Cayó de repente en error ortográfico? Pues no, porque por alguna razón justificada tuvo que haberla puesto, ¿no? No es por razón ortográfica, de hecho, porque la palabra independencia no lleva mayúscula ni tampoco bicentenario, ¿cierto? Pero tal cual lo anuncia en el diario El Peruano, tal cual se tiene que escribir, ¿no? Por eso es que ustedes dirán, ¿es una falta ortográfica? No, solo porque está puesto así en el diario El Peruano y dice el presidente de la República quien determina cuál va a ser la denominación de cada año, generalmente los primeros días de enero, ¿no? Bueno, verán pues que está el nombre del documento grande con unas letras distintas y si se intenta poner una letra muy distinta a lo que se va a aplicar en el contenido del documento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que puedo decidir yo qué letra utilizar? No, eso lo tiene que decidir la institución. Normalmente se tiene que estandarizar esto, ¿no? Por temas de calidad, se tiene que decidir qué tipo de letra se utiliza para todo, ¿no? Se acostumbra, por ejemplo, tener para la parte de resolución electoral número tanto, un tipo de letra, que en este caso tenemos un Times New 22, ¿no? Por aquí el número le han puesto 20. Aquí el número específico también, pero esta parte de acá, aquí está, ya la bajaron a 15, ¿cierto? Hoy en día ya no se maneja así, ¿no? Se intenta estandarizar a todo un solo tipo de letra, pero como era costumbre anteriormente, todavía por ahí se mantiene, ¿no? Mientras la institución lo acepte, entonces sí se maneja, pero por temas de calidad se intenta ya uniformizar estos casos, ¿no? Aquí viene luego la fecha, en este caso aquí la tenemos en la parte superior derecha, que es lo que se acostumbra también. Y aquí empezamos con una de las partes importantes del documento. Ese es a lo que llamamos el visto, ¿no? Y se coloca así, visto, bueno, no en amarillo, yo estoy resaltándolo aquí en amarillo para que puedan ustedes verlo nada más. Lo estoy poniendo en azul por hacer diferencia nada más, pero tendría que colocarse todo en un solo color, ¿no? En este caso con el monocromático, con el negro, ¿sí? Bueno, en el visto se coloca en este caso, se indica cuál es el documento precedente a esta resolución directoral. Entonces, el documento precedente, el documento que provocó la autorización, que vamos a verla aquí, de qué se trata, ha sido un informe. ¿Un informe de quién? Informe número 196 de guión 2021, guión SA, que parece que significa Secretaría Académica. ¿Por qué? Porque dice guión ISTP AMBO, ¿no? En este caso, ¿qué significa ISTP? Significa Institución Educativa Superior Tecnológica Pública, y AMBO se llama este instituto, ¿sí? Con expediente número tanto, de fecha tanto y demás documentos que lo acompañan. Entonces, hasta ahí está la primera justificación como antecedente de la decisión que se va a tomar con esta resolución. Un solo visto tiene acá, un solo documento precedente. Sí, puede ser, pero en algunos casos necesitamos más y tenemos más, ¿cierto? Luego se coloca el punto y coma, diríamos nosotros punto y coma aparte, ¿no? Y sí, se acostumbra a poner el punto y coma aparte, porque se supone que todo esto es un visto, en lo que sigue es como una lectura seguida de todo, ¿no? Y todo esto tiene correlación, de hecho, con un párrafo a otro, sí. Entonces, lo que se intenta dar a conocer es que, visto el documento tanto, considerando que ocurrió estas cosas, se resuelve tales cosas. Es así como podemos resumir las partes que tiene esta resolución, ¿no? Entonces, bueno, el antecedente está clarísimo, va en esta parte y continúa con el punto y coma y empezamos con los considerandos, ¿no? ¿Qué pasa en los considerandos? ¿Qué ponemos en los considerandos? Cada uno de los párrafos menciona en su inicio palabras como que, estando en concordancia, habiendo participado, conforme a, de acuerdo a, es decir, menciona siempre algunas justificaciones para cada caso. En este caso empieza diciendo que el alumno tanto registra matrícula tanto en la carrera tanto
con turno tanto y ha solicitado reserva de matrícula por un año. Entonces estoy explicando que hay una situación especial sobre un estudiante que está solicitando un trámite especial, que en este caso es reserva de matrícula, que no se puede resolver tan fácilmente por la Secretaría Académica, que es la que realiza matrículas. Sí, Secretaría Académica en una institución pública educativa resuelve las matrículas y decide sobre las matrículas, sí, pero en este caso puede explicar que sí es una buena decisión hacerla, pero tiene que fundamentarlo con un informe y pedir que lo resuelva, que lo decida la autoridad máxima, ¿no? En este caso con una resolución. Por eso es que el primer documento precedente es un informe de Secretaría Académica, como indica aquí, ¿sí? Y está considerando que el alumno lo ha solicitado. ¿Y qué es lo que ha solicitado? Reserva de matrícula, ¿no? Y acá menciona en el visto que hay un informe donde se está explicando esto, hay un expediente donde se está explicando esto, ¿no? En este caso es el informe de Secretaría Académica que seguramente toma como evidencia el expediente de este estudiante, donde solicita en este caso, su reserva de matrícula, ¿no? Entonces, por eso es que dice, y demás documentos que la acompañan, porque no solo emite un informe, sino también adjunta documentos justificatorios que presentó el estudiante. Entonces, como primer considerando que el alumno solicitó, ¿cierto? Y lo identifico con a qué carrera pertenece, de qué periodo viene, y cuál es su turno para que se reserve su matrícula, ¿verdad? Y con cómo se identificó, que en este caso es su documento de identidad, ¿cierto? Luego, ¿qué más va a considerar? Considerando también que es facultad del instituto, AMBO en este caso, del distrito de AMBO, brindar a los estudiantes las mejores condiciones en orden a su promoción y progreso de acuerdo a sus principios y normas legales, ¿verdad? Que están siempre acordes con las características de la educación superior tecnológica y seguramente en base a los lineamientos académicos generales que yo creo que aquí faltó poner, aunque creo que está abajo, ¿no? Sí, no, los lineamientos faltaron poner acá, ¿no? Ya para 2021 ya teníamos lineamientos. Bien, entonces le explica en unos segundos considerando que es facultad del instituto, que lo puede resolver, ¿sí? Entonces no necesita consultar a su ente superior, que sería un Ministerio de Educación, una dirección regional. No, en este caso es facultad del instituto y lo puede resolver. Entonces, luego, en un tercer párrafo pone, estando en concordancia. ¿Con qué? En este caso con la ley general, que es la 30512, coma, ley de institutos de educación superior y su reglamento, el decreto supremo número tanto, también punto y coma, hay otro que está en concordancia con, en este caso con la ley, con el decreto supremo, con la resolución viceministerial 69-2015, que aprueba en este caso el diseño curricular básico de la educación superior tecnológica. Sí, aprobó el diseño curricular básico, pero también acá nos falta poner que en cumplimiento a los lineamientos académicos generales, en este caso aprobado con la resolución viceministerial 049-2022, ¿no? Entonces también eso y actualizada en su cierto tiempo, entonces también faltó poner este fundamento. Es decir, ¿puede ser un poco largo este considerando? Sí, así es. Y este párrafo donde está queriendo fundamentar cada una de las normas también podría ser un poco más largo, ¿no? Finalmente, bueno, no finalmente, ya en un penúltimo paso, resuelve. En este caso está resolviendo en dos artículos. Uno, conceder la reserva de matrículas, ¿no? A este estudiante. ¿A partir de cuándo? 2021-2 hasta el periodo 2022-2, ¿no? Claro, ha pedido un año. Y es legal que pida un año o hasta 2 años, ¿no? Debiendo reincorporarse y continuar sus estudios en el 2022-2, ¿no? En la carrera profesional tanto, en turno diurno. De no reincorporarse y poner salvedad, si estoy aprobando con resolución, pues necesitamos que ponga la contrapartida. En este caso de no reincorporarse al término de la misma, se aplicará la normativa prevista en el capítulo 5, artículo 28 de reincorporación del decreto supremo, que en este caso se maneja con el reglamento declarado como el decreto supremo, en este caso 010-2017, ¿no? De las reincorporaciones, ¿no? Que por cierto, que si alguien no reserva su matrícula, si este artículo justamente dice esto, que si no
puede volver hasta en 2 años, ¿sí? ¿Qué más? En su artículo 2, que resuelve también disponer a la Oficina de Secretaría Académica que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente resolución, ¿no? Y termina ya en esta última parte ordenando a que se registre, a que se comunique y a que se archive, ¿cierto? Enseguida de esto tendría que estar la firma, ¿cierto? En este caso, si se trata de una institución educativa tecnológica, tendrá que firmar el director general, ¿no? Y tendrá que poner su sello, sus nombres y también su firma, ¿sí? Así que, a ver, vamos a ver ahorita otro casito. Acá tengo, no sé si lo abrí. Vamos a ver acá. A ver. Ya. Bueno, toda resolución, como es un documento institucional, tiene que estar en un papel membretado, ¿verdad? En un documento donde contenga el logotipo y la descripción de la institución que emite este documento, ¿no? En este caso, acá tenemos solo un Word, vamos a explicarle un poquito de qué se trata. Estamos simulando que lo resolvió, en este caso, el Ministerio de Educación a través de una resolución ministerial, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, bueno, acá estamos cogiendo la fecha 25 de marzo de 2026, ¿no? Visto, dice, el informe de OGA, en este caso, informe 12, 2026 de OGA, que en este caso es la Oficina General de Administración, ¿no? ¿Qué dice? Emitido por OGA el requerimiento de compra, número tanto, 008-2026 log, ¿sí? Y además, visto también el informe técnico de la OTI, ¿no? Y sobre la adquisición, en este caso, de equipos informáticos para instituciones educativas públicas. No se ve muy bien, vamos a agrandarlo, ¿sí? Visto entonces 3 documentos, el informe de la Oficina General de Administración, el requerimiento de compra de la Oficina de Logística y el informe técnico de OTI, ¿no? Aquí está, son 3 documentos que son los fundamentos. Y ya, ¿para qué? Para resolver la adquisición de equipos informáticos para las instituciones educativas públicas, ¿sí? Veamos, ¿qué es lo que va a considerar? En este caso, considerando que el Ministerio de Educación tiene como finalidad garantizar las condiciones adecuadas de desarrollo educativo, además, considerando que mediante el informe no sé cuánto se sustenta la necesidad de adquirir equipos informáticos, ¿no? Para poder mejorar justamente esta calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en las instituciones educativas, en este caso, públicas, ¿no? ¿Qué más está considerando? Está considerando que la Oficina General de Administración, a través del informe de la Oficina General de Administración, señala la disponibilidad presupuestaria, ¿sí? Porque tiene que autorizar la disposición de esto, ¿no? Tiene que haber un presupuesto. ¿Y quién? Por eso es que hay 3 fundamentos aquí, porque no solo tienes que autorizar la necesidad, sino también tienes que autorizar que haya el dinero, ¿cierto? Y si hay el dinero, pues se puede autorizar. Entonces necesitamos sustentarlo con este documento de OGA y de OTI también. Además, que de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, corresponde aprobar la adquisición solicitada, ¿no? ¿Por qué? Tenemos una ley de contrataciones del Estado, es decir, no podemos contratar a mi amigo, a mi vecino, a quien viene acá a ofrecer sus servicios, no, solo se tiene que tener estas contrataciones del Estado mediante licitaciones, ¿no? Las empresas se presentan de acuerdo a una convocatoria que se realiza y se escoge a la más conveniente para la institución, ¿no? Entonces, esto necesitamos tenerlo y lo tenemos aquí como fundamento en el documento, ¿sí? En este caso, que es la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué es lo que se va a resolver? Se va a resolver
en este caso, aprobar la adquisición de equipos informáticos, computadoras y de escritorio y laptops, ¿sí? ¿Destinados a qué? A las instituciones educativas públicas, ¿no? Por un monto total, y se tiene que autorizar esto, ¿no? ¿Cuál es el monto total para las adquisiciones? Y se aprobará mediante este primer artículo, ¿no? En este caso, el monto total es 250.000 soles, ¿no? Y tiene que estar muy clara esta explicación. Entonces, aprobado con uno, la cantidad de dinero presupuestada, se ha aprobado. Dos, disponer a la oficina de logística realice, en este caso, acciones correspondientes para la ejecución, ¿no? Entonces, esta es la que tiene que realizar la ejecución. En este caso será la oficina de logística. Luego, en el artículo 3, dice encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información, que en este caso es la OTI, la supervisión de la correcta implementación de los equipos, porque alguien los tiene que instalar, alguien tiene que revisar su operatividad, ¿no? Y en este caso es la OTI. Por eso es que también necesitamos consultar a OTI para supervisar si me han venido pues en buen estado, ¿no? Si las tengo nuevas o usadas como me están vendiendo todavía, porque también podría ser, ¿no? Y al final, regístrese, comuníquese y cúmplase, ¿no? Se le pone como acto final y de ahí en enseguida pues va los datos de la persona quien va a firmar, ¿no? Del destinatario en este caso. Bien, a ver, voy a cerrar esto de acá para mostrarles uno que tengo por acá en PDF. A ver si lo tengo por aquí. Una resolución de alcaldía, vamos a ver, ¿sí? Ya, esta es una resolución real, ¿no? A ver, esta salió en febrero de 2026, ¿no? En este caso lo emitió la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿cierto? Vamos a ver si ustedes tienen algunas consultas, no vaya a ser que al final de la clase luego, en general, ¿qué tipo de letra se utiliza para las resoluciones? Bueno, la verdad es que en los documentos se tendrían que acostumbrar a poner siempre el mismo de letra, el mismo tipo de letra, la tipología de letra para todos los documentos. Es lo que por temas de calidad se pide, ¿no? Uniformizar. Podría de repente poner un poco más grande los títulos, en este caso el nombre de la resolución, ¿no? La fecha, esos documentos sí, podría ser que lo tomen en cuenta independientemente de los logotipos, ¿no? Por ejemplo, en mi institución utilizamos para todo el Arial 12 para las resoluciones, ¿no? Sobre todo para las resoluciones porque necesitamos que esté un poco más vistosa, más separados, ¿no? Sí. Y para los títulos utilizamos el Arial 15, ¿no? Y ahí sí lo ponemos en cursiva para que tenga una diferencia con los demás. Pero después el Arial 12, ¿no? Y a un espacio, basta con un espacio, que es lo más ajustado posible que podamos tener, considerando pues que una resolución tiene márgenes a veces un poco más grandes porque también tenemos que estar bien alineados con el papel membretado, ¿no? Y tenemos que hacerlo también muy visible al resto, ¿no? Y que la lectura también sea fácil. Entonces, esto ayuda que los márgenes sean un poco más anchos para que el documento esté un poco más reducido y no provoque este cansancio visual al leerlo, ¿no? Bien, entonces aquí, vamos a ver si alguien me está comentando, como profesora en general, que ya, sí. Esa numeración debe estar acompañada de la fecha. La numeración, la numeración del documento generalmente va en el título del documento, ¿cierto? Y cuando ya tengo el título del documento, sí, ahí está, resolución de alcaldía, por ejemplo, número 105, ¿no? Yo diría que le falta un poquito más, ¿no? Debería poner un guión, de repente la persona que la
la jefatura en la que está haciendo la municipalidad, en la más alta dirección, que es el alcalde, pues entonces podría poner las iniciales de la alcaldía, ¿no? Y luego de esto va el año, ¿no? Guión 2026, por ejemplo. Y con eso estoy claro de que este año fue creado este documento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora ya me doy cuenta yo de que no tengo todas las resoluciones bien fundamentadas en mi Drive, ¿no? Entonces tengo que empezar a descargarlas o escanearlas según las vaya teniendo, ¿no? Y luego voy a colocarlos en una carpeta especial para que sea después compartido a otras gestiones, ¿no? Porque esa es la idea, de que esto quede para que otras gestiones tengan una mejoría en sus procesos, ¿no? Y además es ley, pues, ¿no? Hay que darle cumplimiento. El alcalde metropolitano de Lima, considerando, dice que por encontrarse vacante es necesario designar el miembro del directorio que la empresa, en este caso municipal, inmobiliaria de Lima S.A., en Lima, pueda ver, ¿no? Entonces, de conformidad con sus actividades con GENI, en este caso conferidas por la ley que está aquí y la ley orgánica de municipalidades, entonces, ¿qué puedo resolver? ¿No? Por eso que pongo simplemente estos dos considerandos, ¿no? Podría poner también un visto, ¿no? Porque tendremos que poner el precedente, ¿no? ¿Cuál es el documento anterior que fue emitido para esa resolución? O cómo es el que se le explicó a dirección cuál es el procedimiento a seguir o ratificar de repente los documentos que me han traído y simplemente ratifico la presentación de documentos y se realiza en este caso la resolución, ¿no? Ya, luego, ¿qué vamos a resolver? En este caso, resolvemos dos cosas. Una, resuelvo designar y también resuelvo encargar. Y verán que está dividida en dos artículos, ¿no? Artículo primero, dice, designar a partir de la fecha, o sea, desde hoy, a la señora Andrea Yolanda Anita La Nata Dentone, identificada con DNI tanto en el cargo de miembro del directorio en la empresa municipal inmobiliaria de Lima, en este caso Emilima, ¿no? ¿Qué es lo que está designando entonces? Que se designe a la señora fulana de tal, con DNI tanto, a que se haga cargo como miembro de directorio, o sea, que forme parte del miembro de directorio, ¿no? En este caso, si lo autoriza dirección, pues tiene que darse, seguramente ya ha tomado conocimiento de cómo es esta persona, ¿sí? El artículo segundo, ¿qué nos dice? Nos dice de encargar a la oficina del gobierno regional la publicación de la presente resolución, ¿no? En este caso en el portal de transparencia y estándar de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sí, entonces hay que encargar a una oficina del gobierno regional la publicación de ese documento, ¿no? Entonces, como institución que está recibiendo la resolución, pues tiene la obligación de difundirlo, ¿no? De socializarlo a toda su comunidad educativa, ¿no? Como es este caso, ¿no? En este caso también se crea la obligatoriedad de nuestra institución, ¿no? Si elaboramos un documento así, de encargar a quien lo haga, ¿no? A quien lo ejecute, ¿no? Realizando previamente alguna investigación de parte de Secretaría Académica, ¿por qué no? ¿No? Porque con el DNI nos facilita mucho, por ejemplo, descargar su historial académico de 2020 en adelante, ¿no? ¿Qué más podemos si no tenemos esto? Pues ahí sí tenemos que acudir, ¿no? Entonces, pues puede ir para que se ayude, en este caso, en una buena redacción, ¿sí? Siempre al final va con el regístrese, comuníquese, cúmplase, ¿no? Y acompañado siempre de una firma y posfirma y sello de la institución, ¿ya? Creo que esto es muy importante para poder entender lo que pasa en cada resolución, que es base para cualquier procedimiento, ¿sí? A ver, vamos a ver si tengo algunas consultas. Ya. Ya. ¿Qué me pueden decir? Ahora sí, yo creo que ya la mayoría de ustedes que tenían dudas de que si han visto o no una resolución o si han participado de alguna manera en preparar de repente un informe para que se autorice un cierto asunto por una resolución, me imagino que ahora sí pueden haber varios que han utilizado una resolución
o que han ayudado a redactar o de repente a redactar el informe sustentatorio, ¿sí? A ver, cuéntenme un poco, por favor. Si no, ya pueden hacer cualquier consulta acerca del curso, ¿sí, chicos? Voy a dejar de compartir esto para ponerles nuevamente el material. ¿Sí? Toda la pantalla. Para que no olviden por ahí los temas que hemos tocado y vean un poco más grande la estructura para que no nos perdamos, ¿sí? A ver, toda la ventana. Muy bien. Ya, entonces no olvidemos esa estructura, ¿no? Podemos estar en el paso ayudando a cierta oficina a buscar el visto, o sea, sustentar un documento que me va a ayudar a tomar la decisión, en este caso a que tome la decisión en más alta jerarquía y se fundamente en un documento, ¿no? Y en eso siempre estarán los vistos. Y en los considerandos estarán cada una de las consideraciones que me ayudan a fundamentar, en este caso, la normativa. Puede ser que en los visos esté la normativa interna o el procedimiento interno que se realizó y en el considerando estén las normativas que me sustentan, como los reglamentos nacionales y al final también las directivas internas que me autoricen a que se ejecute esta actividad, ¿sí? Y frente a ello, pues el director o la más alta jerarquía, cuando ya se ha hecho el análisis, podrá revisar el caso con el expediente completo y resolver si autoriza o no autoriza el procedimiento, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ya les compartí esto. Muy bien. Bien, chicos, entonces hemos llegado a la parte final del curso de redacción de documentos administrativos y quiero pues expresarles mi sincero reconocimiento por el compromiso y la participación activa que han tenido varios de ustedes, ¿no? Y el interés demostrado en solo asistir a este curso y estar preocupados por sus evaluaciones y siempre estar al tanto también seguramente de las sesiones grabadas, ¿no? Esperamos pues que los conocimientos adquiridos contribuyan a fortalecer sus competencias, ¿verdad? En este caso profesionales, especialmente en la elaboración clara, correcta y eficaz de los documentos administrativos, ¿no? Herramientas que son fundamentales en el ámbito laboral e institucional. Así que desde IT, que siempre comprometidos pues con esta enseñanza virtual, reafirmamos pues su compromiso, nuestro compromiso con la formación continua, ¿ya? De calidad, sobre todo, ¿no? Y siempre pues en un tiempo real como lo está sucediendo en este caso con IT. Les deseamos muchos éxitos en todas sus actividades personales, profesionales, invitamos pues a que sigan participando en los próximos programas de capacitación y que certifiquen por sus certificados, que sus conocimientos, ¿no? Que validen estos conocimientos mediante un documento que pueda sustentarlo, chicos. Muchas gracias por su confianza y hasta otra oportunidad. Hasta luego. No se vayan a retirar.